Y una caldeada sesión se llevó a cabo hoy en la Cámara de Senadores. Roberto Coronel tiene más detalles. Es así, Patricia, tras un pedido de revisión de las funciones administrativas de los dos vicepresidentes de la Cámara Alta, los senadores Eduardo Peta San Martín y Ramón Gómez Berlangeri casi terminaron a los golpes. No tengo un banco robado de la plaza de Encarnación en su casa que robó su hijo. No tengo eso en mi casa. Que su hijo robó en una plaza de Encarnación y que está en su casa. Seguimos con la lista de oradores. Tiene la palabra la senadora Blanca Ovelar. En medio de este tenso ambiente se desarrollaba este jueves la sesión en Cámara Alta. Los trapos sucios afloraron en todo sentido. La declaración del senador Eduardo Peta fue el fuego que encendió la mecha, ya que un día antes manifestó la necesidad de replantear las funciones de la vicepresidencia en el Senado. ¿Pero dónde está? ¿Qué hay? ¿Cuál es el pecado de venir a poner las cosas y transparentar y proyectarnos a un Congreso en equipo, algo diferente? Nos escandalizamos por esto, pero hace poco tuvimos un tema relevante y ni siquiera tocamos el tema. Y de esta manera los legisladores Julio César Franco y Ramón Gómez Berlangeri se molestaron y atacaron al senador del Encuentro Nacional. Yo me refería a este caso puntual de lo que le apareció en el día de ayer. Y nos deja muy mal el predominante al decirnos están preocupados porque nosotros estamos combatiendo la corrupción. A este fuego cruzado no podía faltar los adjetivos calificativos. Creo que me quedé corto al compararlo con garganta de lata o con pitufo riñón. Creo que es más parecido a Homero Simpson, pero no por la simpatía por Homero Simpson, es mucho más simpático. La senadora Blanca Ovelar fue quien finalmente puso paño frío a la discusión, recordando a los senadores que deben hacer respetar su honorabilidad mediante la tolerancia, la sensatez y la buena conducta.